chicos? Buenas tardes, como decía, mi nombre es Jesús Ábalos, yo creo que ya la mayoría me conocéis, y los que no, pues nada. El objetivo un poco de esta masterclass es acercar ya no solamente la figura del DJ, sino cómo se está haciendo la música hoy en día. Todos conocemos al productor Bizarrap, productor DJ también, y bueno, ya que está tan en auge y ya es una cosa que tanto interés genera, pues habíamos pensado entre el equipo de cultura de Villacarrillo y organizadores, ayuntamientos, en hacer este tipo de actividad y acercarlo un poquito a la gente, ya que yo, pues cuando empecé, nadie me dijo cómo iba este mundo, nadie me orientó, nadie me explicó, y es verdad que era más difícil, pues, adentrarte. Incluso yo aquí en confianza os puedo decir que pedía permiso a amigos que tenían una mesilla de mezcla sencilla, de la barata, para poder irme a ver lo que hacían, ni siquiera a dejarme que yo tocara. Entonces hace como unos 20 años, 18 o 20 años, empecé a interesarme por esto, y aquí estamos hoy, intentando acercaroslo a vosotros y dándonos esa oportunidad. Antes de nada, como bien estaba diciendo antes, esto quiero que sea algo entre amigos, quiero que sea prácticamente como una especie de charla, como una quedada entre amigos, en la cual vosotros me podáis parar, me podéis preguntar, me podáis hacer las preguntas que realmente os apetezcan. Es decir, oye, ¿eso cómo lo haces? O ese efecto que suena por ahí, ¿eso qué es? O escuchen esta canción, ¿eso de dónde viene? ¿Vale? Tampoco nos vamos a poner muy técnicos porque es verdad que podemos aburrirnos un poco, pero todo lo que yo os pueda facilitar, pues para eso estoy. Bueno, para los que no me conozcáis, soy pianista, productor musical, técnico de sonido y también fundador de la Academia Master Music, la cual también ha hecho posible que hoy estemos aquí. Os presento también un poco al equipo que forma la Academia. Él es José Martín, es la persona encargada de toda la gestión de la Academia. Tenemos también a Alejandro Amañas, que es el encargado de imagen y bueno, un poco de temas corporativos de redes sociales. Y bueno, pues nada, deciros que yo empecé hace unos 20 años en la música y desde entonces no sé lo que es tener un día libre. Es decir, me he pasado toda mi vida investigando, preparando e intentando pues todos los días aprender un poquito sobre lo que es este mundo, un mundo muy amplio. Yo empecé tocando el piano, pero cuando empecé con el piano pues vi que era algo que me gustaba mucho, pero que necesitaba algo más. Siempre me ha gustado mucho la fusión de ritmos, el cómo combinar un piano con un ritmo, hasta que poco a poco, como os comentaba antes, fui preguntando, fui descubriendo un poco de forma autodidacta, porque cuando yo empecé a interesarme por esto no había tantos medios, incluso en internet no había tutoriales, no había las facilidades que tenemos hoy en día, pero bueno, poco a poco al final las ganas siempre pueden más que la dificultad, y después de estar con el piano empecé a tener mis primeros contactos con las mesas de mezcla, vi que me gustaba muchísimo y entonces decidí irme a Granada a seguir con mi formación profesional hasta el día de hoy. Poquito más, no vengo aquí a hablaros de mí, así que esa es una pequeña introducción. Ahora sí que sí, pasamos al tema principal. Ok, os explico. Esto lo vamos a hacer en dos bloques, es decir, vamos a ver un poco la parte de la producción musical y después vamos a pasar a la parte del DJ. Es decir, esta masterclass, cuando Tony me habló, me dijo, queremos hacer una masterclass sobre DJ. Y yo le dije, vale, yo tengo un formato que ya no solamente es DJ, sino cómo es el proceso desde que una canción nace en el estudio hasta que se lleva a la pista. Vamos a ver un poquito de eso, vamos a ver el proceso de cómo se hace una canción, qué elementos tiene una canción. Como he dicho antes, no nos vamos a poner técnicos, va a ser algo asequible, yo intento hacerlo lo más sencillo posible, y después vamos a pasar ya a la parte del DJ, ¿vale? Rápidamente, vamos a ver qué es la producción musical, cuál es el equipo de trabajo que yo utilizo, los elementos principales en una canción, cuáles son las fases que se siguen a la hora de hacer una canción, y vamos a ver el proceso pues, de cómo se crea una canción desde cero. Yo elegí una canción que ahora veréis que todos conocemos, una canción actual, pero esa canción es verdad que reúne los elementos principales de la producción musical. ¿Está aquí bien? Os veo muy serio. Como os digo, quiero que sea algo interactivo. Paradme si tenéis algo que aportar, si tenéis algo que contar, estoy abierto, ¿vale? Bueno, pues pasamos a hablar un poco de los elementos principales. Los elementos principales de la producción musical serían, bueno, podemos dividirlo en dos ramas. Elementos de percusión, pues lo que viene a ser lo que todos llamamos la batería de la canción, y luego tenemos los elementos musicales, ¿vale? Elementos de percusión, breve y sencillo. Tenemos el bombo, ese no es un bombo, es un piano.
Tenemos el bombo, la presentación. Vale, tenemos el bombo, como hemos dicho, tenemos la caja y tenemos platillos, ¿vale? Normalmente el que va llevando siempre el peso de una canción es el bombo, es el que va marcando el pulso, es el que va llevando siempre incluso el mismo baile de la gente. Si yo quito el bombo de una canción, no es que no podamos bailar, pero es verdad que se nos dificulta más porque es lo que nos mueve la zona de la cadera, la zona grave. Tenemos la caja que va marcando también el golpe principal. Y tenemos los platillos que van reforzando y van dando un poco de ritmo, ¿vale? Van dando un poco de dinamismo. ¿Vale? Bien, hasta aquí. Creo que conocemos que casi en la mayoría de las canciones escuchamos estos tres elementos. Hay muchos más elementos, tenemos shakers, tenemos percusiones como por ejemplo congas, timbales, pero bueno, como he dicho, vamos a simplificarlo al máximo. Tenemos también otra serie de elementos que son los elementos musicales, ¿vale? Estos elementos sí que conforman un poco más la melodía o lo que realmente caracteriza a la canción. En este caso tenemos el bajo, es uno de los elementos que yo siempre digo que es el que más desapercibido pasa, pero es el más importante. Sin un bombo y sin un bajo prácticamente la canción no anda. Necesita que tenga ese empuje, que tenga esa zona grave. Por ejemplo, cuando escuchamos una canción y decimos, madre mía, cómo rompe la canción. Lo que da esa sensación de explotar, de cuando rompe, realmente es el bombo y el bajo. Los elementos musicales cubren más la parte de frecuencias agudas, frecuencias medias, y ahí en esa parte nos encontramos esa explosión. Luego tenemos lo que se llama producción pad o la atmósfera. Básicamente son sonidos que se utilizan de colchón, ¿vale? Cuando digo de colchón se utilizan para apoyar sonidos sobre ellos. Es decir, nos crea como una especie de base y sobre eso nosotros vamos construyendo. Mirad, lo voy a simplificar más todavía. Hacer una canción, perdonadme el ejemplo, pero es como hacer una tortilla de patata. La tortilla papa básicamente tiene sus ingredientes y tiene su proceso. Pues esto es igual. Cuando yo voy a hacer una canción, tengo que coger unos ingredientes y esos ingredientes tengo que realizarlos con un proceso. Cojo los huevos, cojo las patatas, cojo la sal, una vez que lo tengo todo, entonces empiezo a realizar la tortilla. ¿Qué es lo primero que hago? Freír las patatas. Después de freír las patatas, ¿qué es lo que hago? Echar huevos. Pues en la música pasa exactamente igual. Es decir, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer una canción de música electrónica. Vale, ¿qué necesito? Como hemos dicho, mis ingredientes que serían la percusión, un piano, una atmósfera, un sintetizador o sonidos electrónicos, que también se suelen decir. Obviamente la gente no conoce esos conceptos tan técnicos. Entonces, cuando ya tengo los ingredientes, ¿qué es lo que hago? Pasar al proceso de hacer la canción. Vamos a ver un poquito estos elementos para que os hagáis una idea y vais a ver cómo seguramente a partir de ahora, cuando lo escuchéis, digáis, vale, eso es un sintetizador. Pues esto es una atmósfera. Fijaos, una atmósfera, por ejemplo, sería esto. Es un sonido que aparentemente no percibimos en la canción, pero gracias a él otros elementos crecen más, porque eso me sirve un poco de base. Tenemos un piano, en este caso, como podría ser una guitarra, como podría ser un saxofón. Igualmente hago una aclaración. Esto que veis aquí es un teclado MIDI, ¿vale? Aparte de ser un teclado a simple vista, es un teclado MIDI. ¿Qué diferencia hay? Un teclado MIDI básicamente lo que hace es mandar órdenes. Es igual que este. Es decir, esto no tiene una P aquí dentro, pero si yo lo conecto al ordenador y le digo, y pulso la letra P, va a escribir una letra P. Esto igual. Si yo lo conecto al ordenador y le doy aquí, va a sonar la tecla 2. ¿Qué quiero decir con esto? Estos teclados no traen sonidos ni suenan. Estos teclados vienen vacíos. Típica pregunta que me hace mucha gente. Oye, es que me he comprado un teclado y no suena. Claro, no suena porque esto no hace nada. Simplemente manda órdenes a un programa, que sería este programa la recibe y la interpreta. ¿Por qué os cuento esto? Porque yo desde este teclado puedo tocar un saxofón, un violín, una guitarra, una gaita o un sonido electrónico, como lo estábamos llamando antes. Entonces, yo esto es lo que utilizo normalmente para trabajar. ¿Por qué? Porque desde un simple teclado de 49 teclas, digo simple porque no necesitaría tener todos esos instrumentos, digamos, en el estudio. Desde aquí yo puedo tocar y puedo grabar lo que quiera. Por ejemplo, en estos botones que se llaman pad, puedo cargar, por ejemplo, sonidos de percusión. Aquí puedo tener mi piano.
incluso puedo, por ejemplo, añadirle efectos. Esto va un poco al gusto de cada uno. Como os decía antes, volviendo un poco al ejemplo de la tortilla, uno puede hacer una tortilla de una forma y otro la puede hacer de otra. Uno la hace más hecha, otro la hace menos hecha. Uno la hace más gruesa y otro la hace más fina. Entonces, con esto pasa exactamente igual. Yo, una vez tenga mis ingredientes, decido cómo quiero hacer esa tortilla, decido cómo quiero hacer la carne. ¿Vale? Es un ejemplo simple, pero lo entendéis, ¿verdad? Vale. Más cosillas. Tenemos también, como habíamos visto, esos sonidos electrónicos, o en este caso se llaman lead, ¿vale? Básicamente es un sonido que nace de un sintetizador. ¿Qué es un sintetizador? No es más que una onda a la que nosotros le damos forma. Obviamente dentro de un programa ya hay una serie de sonidos que nosotros podemos utilizar. Seguramente cuando escuchéis, pongo de ejemplo a Bizarrap porque es el productor más conocido, no por... hay muchísimos más que son también muy buenos. Cuando escuchéis Bizarrap escucháis muchos sonidos, decimos esos sonidos, vale, esos sonidos básicamente nacen de una onda. Bizarrap lo que hace es le da forma. Yo hago lo mismo. Yo cojo un sonido, cojo una onda y a esa onda le doy forma. Entonces, ¿cómo sonaría, por ejemplo, un sonido de sintetizador? Fijaos que es un sonido un poquito más electrónico, es un sonido que ya pierde un poco el carácter, por ejemplo, de un piano o de una guitarra, sino que viene a ser sonidos particulares. Vale, vamos a ver cómo es un sintetizador por dentro. No os asustéis, son muchas funciones, yo realmente a día de hoy tampoco controlo, digamos, de síntesis. Síntesis es modificar ondas, modificar, digamos, esos sonidos. Pero algo sé, esto no tiene que ver con la producción. Esto es algo que particularmente cada uno aprende. Fijaos, a ver si me deja verlo. ¿Dónde está? Vale. Esto sería un sintetizador. Fijaos que aquí tenemos las teclas, tenemos una serie de motores, de ruedas, esto parece de una nave espacial. Pues básicamente sí, es un poquito difícil de usar, por así decirlo, pero básicamente lo que se hace, fijaos, aquí tengo la onda y a esa onda yo le doy forma. Por ejemplo, algunas de las cosas que se pueden hacer, utilizar lo que todos conocemos como filtro. Es decir, si yo por ejemplo tengo este sonido, le puedo ir dando forma, ¿vale? Sería un ejemplo, pero bueno, esto es un mundo muy amplio en el que no voy a entrar, porque entonces sí es verdad que no acabamos y aparte nos aburrimos muchísimo. Volviendo un poco al tema. ¿Hasta aquí bien? Bueno, quiero preguntaros, ¿vosotros conocíais algo de esto? ¿Habíais alguna vez asimilado que esto puede existir dentro de una canción? Este tipo de sonidos, la construcción... ¿Alguna vez os habíais parado a escuchar este tipo de cosas? ¿O simplemente escuchabais un conjunto de cosas? Más bien un conjunto de cosas, ¿no? Cuando escuchamos una canción, a ver, por desgracia, lo digo así, sin quitarle mérito, por desgracia siempre se le da la importancia a la voz en una canción. Una canción sin la voz sigue siendo una canción. Una voz sin instrumental o sin canción no es nada. Entonces, yo también vengo aquí hoy a reivindicar o a darle la importancia a la figura del productor, que muchas veces pasa desapercibida, pero es verdad que es muy importante. Es decir, nosotros escuchamos un tema de, vamos a decir, por ejemplo, el artista actual. ¿Qué os gusta, por ejemplo, a vosotros, que sois más jovencillos? Decidme un cantante que os guste, o que escucháis a diario. Vale, Quevedo, buen ejemplo. Quevedo, por ejemplo, cuando el año pasado hizo el himno mundial Quédate, todos decíamos, ¿qué temazo ha hecho Quevedo? El tema no lo ha hecho Quevedo, la letra sí. La canción la ha hecho Bizarrap. Y Bizarrap realmente, vamos a hablar un poco, ya que está tan en auge, Bizarrap para mí tiene mucho mérito, primero, porque ha reivindicado la figura del productor, cosa que actualmente pasa desapercibida. Cuando, por ejemplo, Omar Montes, Morat, lanza una canción, todos ponemos los ojos en el cantante, pero nadie pone los ojos en quien realmente ha hecho la producción. Si a vosotros realmente os gusta una canción, bueno, a vosotros, a mí, os gusta una canción de esa persona, de esa figura, realmente no os gusta por la voz, os gusta por lo que hay detrás. Es decir, yo escucho la melodía y esa melodía se me queda dentro de la mente. Automáticamente relaciono cuando la escucho esa melodía con la canción de Morat, o con la canción de Omar Montes, o con la canción de Quevedo. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta mucho de Bizarrap es que él cuando empezó, hablando un poco de esa historia brevemente, yo tampoco sé mucho, pero lo que sí sé es que él cuando empezó lo que hizo fue coger a gente de su barrio, es decir, por ejemplo, nosotros estamos aquí, imaginaros, José canta
y yo le digo, oye José, tú te vienes al estudio, yo tengo por ejemplo aquí este teclado MIDI del que hemos hablado, tengo unos sonidos, puedo hacer una base, tú te vienes al estudio, yo voy a grabarte la voz, con el permiso o con la condición de que tú me dejes subir ese vídeo a YouTube. Pues lo hizo así. Lo primero, apostó por gente de su barrio. Lo segundo, cogió a gente de su barrio y la lanzó al mundo de la música, a la industria de la música. Y lo tercero, como bien decía antes, ha reivindicado la figura del productor. Gracias a él, ahora todos los ojos van a Bizarrap. ¿Vas a ir a grabar con Bizarrap? Sí, pero la palabra que sale es ¿qué tema ha hecho Bizarrap con Shakira? Ya no es qué tema ha hecho Shakira con Bizarrap. Entonces, realmente creo que ha aportado mucho a día de hoy Bizarrap, aunque haya gente, pues como todo el mundo, que le tenga hostilidad, nadie le puede caer bien a todo el mundo, pero es cierto que hacía falta que alguien llegara y que desmintiera un poco el mito de que los cantantes hacen las canciones. De hecho, me voy a mojar un poco más. Cuando Omar Montes, por ejemplo, va a un estudio, detrás de Omar Montes, hablo de Omar Montes porque es una de las figuras más icónicas, digamos, más conocidas actualmente. Tiene un equipo de personas detrás, es decir, hay gente que le escribe la letra, hay gente que le dice esta frase hazla así, o sea, él directamente es una marioneta, él llega allí, graba y se va a su casa. Luego hay un equipo de productores, de ingenieros de mezcla, ingenieros de mastering, compositores, en fin, lleva un equipo de gente detrás, por lo cual yo diría que el mérito realmente de esa canción no es suyo. El mérito de la canción de él sería un 5%. Realmente el mérito es de quien realmente tiene detrás. Os voy a poner, por ejemplo, otro ejemplo más. El tema de Quevedo, Quédate. El tema de Quevedo, Quédate, sí, la palabra Quédate la conocemos todos, pero está puesta de tal forma y está la melodía construida de tal forma que inconscientemente se te graba en el cerebro. ¿Qué pasó con el tema de Shakira? Tan viral, que le hizo a Piqué. Automáticamente esa canción se te mete en la mente y no sale. O sea, yo escuché la canción un martes por la noche y al miércoles por la mañana, cuando fui a trabajar, no me podía quitar la melodía de la canción. Y yo estoy dentro del mundo, sé cómo funciona esto y, o sea, quiero decir, soy una persona que más o menos sabe cómo se hacen las cosas, las conoce y aún así no me podía quitar esa melodía de la canción. Imaginaros, gente normal, gente que no conoce este mundo, atacan directamente con las melodías. Es más, una buena melodía construida no te la puedes quitar de la cabeza. La hacen por eso, la hacen de tal forma para que te guste. Da igual que sea tu género, da igual, te gusta. Entonces, os cuento todo esto porque, al fin y al cabo, la producción hoy en día es más importante que los cantantes, por así decirlo. Un buen cantante sin un buen productor no es nadie. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Os gusta un poco saber de la curiosidad de este tipo de cosas? Yo realmente, a ver, lo cuento porque, bueno, para mí es interesante y también quiero que la gente de a pie, la gente que no conoce tanto este mundo, pues sepa un poco cómo se trabaja hoy en día este tipo de cosas. Ok, repasamos rápidamente. Hemos visto que la producción tiene sus ingredientes, tiene su percusión, tiene sus melodías y vamos a ver ahora las fases de la producción. Vale, lo primero que hago, yo cuando empiezo a producir, imaginaos que pueda ser. Idea, si me ocurre esto. Mucha gente me pregunta, oye, ¿tú cómo empiezas a hacer las canciones? Buena pregunta, no lo sé ni yo. Unos días empiezo haciendo un ritmo de percusión con un bombo de una caja. Otros días empiezo tirando unos acordes en el piano y haciendo una melodía. Otros días empiezo cogiendo una vocal y haciéndole una melodía o un ritmo. La música, al fin y al cabo, es arte. Y el arte no se puede condicionar. No se puede decir, una canción hay que empezarla haciendo la percusión. Es error. La música es música. Sea con un piano, sea con una guitarra. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día vivimos en el mundo de las reglas y del saberlo todo. Es decir, todo tiene unos pasos, todo tiene no. La música, para ser músico, necesitas no. Para ser músico necesitas tener ganas. Para ser DJ igual. ¿Vale? Que no cuenten que es que para ser DJ necesitas tener una figura y necesitas tener nada. Olvidaros de eso. Con tener ganas es suficiente. Ok, tengo mi idea. Me voy al piano. En este caso, vamos a recrear una canción. La he reconstruido yo personalmente. Una canción que ha sido prácticamente número 1 de 40 principales. Uno de los himnos prácticamente de este año. Voy a hacer los acordes en el piano. Fijaos lo que decía antes. Cómo recordamos melodía y cómo la grabamos el subconsciente. En cuanto haga los acordes en el piano, decidme si la conocéis.
yo ahora pongo esto, esta canción nació con esos acordes de piano. No sé exactamente a quién se le ocurrió la idea, pero sí sé, porque investigué un poco y en el documental aparecía una persona haciendo esto. Me gusta. ¿Por qué os digo esto? Como decía antes, la música nace cuando nace y donde nace. No podemos condicionarla. Volvemos un poco a lo que estábamos. Tengo la idea, tengo mis acordes de piano, grabo mis acordes de piano. Fijaos, esto es un programa de producción musical. Para los que no lo conozcan, se llama FL Studio, ¿vale? Y aquí lo que hacemos es trabajar por capas. Es decir, yo grabo el piano, después grabo otro instrumento, perdón. Después grabo, por ejemplo, el bajo. Construyo la percusión. Voy poniendo una capa encima de otra y al final todo suena junto, ¿vale? Pues si yo le doy al play, no tiene más. Coger elementos y fusionarlos. Igual que, por ejemplo, una banda. ¿Qué hace una banda? Uno toca la batería, otro toca el bajo, otro toca la guitarra, todos en conjunto, al final son instrumentos que se juntan. Aquí pasa exactamente igual. Tenemos, fijaos, keys, que sería el piano, synth, que sería el synth, bass, que sería el bajo, kick, el bombo, la caja, platillo y otro tipo de percusión, ¿vale? Igual que si fuera una banda. Eso es un programa de producción. Hay mucha gente que dice, eso de producir, eso tiene que ser, obviamente, tiene su parte un poco más difícil, tiene su parte técnica, pero lo que es construir una idea es muy simple, es coger elementos, saber un poquito de música, obviamente, y plasmarlo en un folio. Prácticamente, si yo hago así, esto es un folio en el que yo pinto. No tiene más. ¿Habéis visto alguna vez algún programa de producción? No pasa, lo paso yo para enseñarlo. Miguel yo sé que ha hecho sus pinitos por ahí, pero bueno, está ahí que no se decide, no sabe para dónde va a tirar. Bueno, os cuento más cosillas. Otro de los elementos, como bien decíamos antes, que es muy importante, es el bajo. Aquí a lo mejor no se aprecia bien. Fijaos, si yo simplemente pongo el bajo en un bombo, ahora sin metrónomo no le pillo el ritmo. Fijaos, construyo siempre encima de cosas. Obviamente tenemos mucho eco en esta sala y es muy complicado escuchar las cosas con la precisión que yo, por ejemplo, las escucho en el estudio, pero para que hagáis la idea. Bien, ya tenemos los elementos, tenemos un piano, un siguiente, bajo, estupendo. ¿Qué hacemos ahora? Vamos dibujando. Obviamente yo ya tengo aquí todos los elementos juntos, pero no puedo poner durante 3 minutos esto. 30 segundos vamos a decir, vale, pero necesito que esto tenga un giro. Básicamente la música al fin y al cabo cuenta una historia. Normalmente la percibimos por la letra, porque es la parte que normalmente va contando si es una historia de amor, o una historia triste, o una historia... Pero los instrumentos también pueden plasmar eso. Bien, una vez tenemos esto, pasaríamos a ajustar los sonidos, es decir, no podemos poner todos los sonidos sonando a la vez, porque entonces sería una pelota. ¿Qué hacemos? Un sonido lo ponemos un poquito más bajo, otro lo ponemos un poquito más alto. ¿Con qué? Con el objetivo de que haya unos sonidos que sean más protagonistas y otros sonidos que sean menos protagonistas. Normalmente en la música electrónica, el reggaetón, por ejemplo, género urbano, o por ejemplo house, techno, los elementos que más predominan siempre son el bombo y el bajo. Como decía, son el cuerpo de la canción. Luego, por ejemplo, pues tenemos el piano que va un poquito más en segundo plano, tenemos, por ejemplo, también los sintes. Ya va en función de lo que cada uno le quiera dar el protagonismo. En este caso, ¿cómo se hace eso? Se hace con esto, ¿vale? Esto sería un mixer o un mezclador. Aquí yo lo que hago es ajustar, digamos, el volumen de esos sonidos. Fijaos.
ejemplo, ir escuchando por separado cada uno. Y aquí voy pues subiendo, bajando. Normalmente siempre empiezo a trabajar con la percusión, es decir, cojo la percusión cuando tengo mi base de percusión más o menos creada, empiezo a añadir elementos. ¿Cuál es el elemento más importante después de la percusión? El bajo. Meto el bajo. Una vez que ya tengo mis elementos principales, ¿cuál es el siguiente elemento que para mí es importante? El que realmente lleve el hilo de la historia. En este caso puede ser la voz, o si no tengo voz, pues puede ser un instrumento. En este caso, por ejemplo, tendría la voz. Vamos a escucharla desde dentro. Vale, una vez tengo la voz, pues yo ya voy probándola con distintos elementos y ya veo a ver cuál de ellos quiero que esté acompañando la voz y cuál quiero que esté por detrás. Por ejemplo, en esta canción el piano es, digamos, un elemento característico de la canción, es decir, cuando escuchamos esta canción directamente nos vamos al piano. ¿Qué hago para eso? Piano, con la voz. Por ejemplo, la atmósfera, recordáis que decíamos que teníamos una atmósfera, y diréis, vale, pero yo eso a lo mejor en la canción no lo noto. Si yo hago esto, perdón. Fijaos, eso sería una atmósfera, eso sería como una especie de colchón. Ahí realmente no hay nada, no hay ningún elemento, pero la voz no entra sola en la canción. Esto igual lo puedes modificar a la manera que tú quieras. Yo, por ejemplo, lo puedo hacer como en la canción. O puedo hacer otro tipo de acordes. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? ¿Qué tal? ¿Os mola un poco lo que estamos viendo? Bueno, ya hemos visto los elementos principales, hemos visto cómo se construye la idea. Ahora vamos a ver cómo se ha desarrollado esta canción. Vamos a ver esta canción desde dentro, ¿vale? Básicamente lo que hemos hecho eso es coger la idea, la hemos plasmado, la hemos escrito, hemos ajustado un poquito los volúmenes. A ver, obviamente hay una parte más técnica, yo lo estoy simplificando mucho, pero aparte de volúmenes, pues normalmente se hace una ecualización. La ecualización es, por ejemplo, a algunos sonidos, pues quitarle un poco de más graves, a otros quitarle un poco de agudos, de forma un poco genérica, hasta la compresión, saturación, en fin, cosas técnicas que hoy no vamos a ver, tampoco es el caso. Esta sería la canción que ha sonado durante tanto tiempo, tan famosa desde dentro. No es más que una serie de sonidos puestos de tal forma que van entrando unos, saliendo otros, cogiendo el protagonismo uno y saliendo otro. Una cosa os digo, a mí siempre me gusta, cuando yo por ejemplo hago un remix, me gusta aportar algo mío, es decir, yo no soy de David Guetta, para eso está David Guetta. Yo no puedo querer sonar como David Guetta porque nunca voy a ser como él, principalmente. Entonces, cuando uno hace algo, sea a nivel de DJ, sea a nivel de producción, hay que tener una cosa clara. Cada uno tenemos nuestra esencia. Entonces, da igual que sea mejor que haga, da igual que hagan más o hagan menos. Pero cuando yo, por ejemplo, hago un remix, siempre intento, una de mis signos distintivos, por ejemplo, es el piano. Soy pianista. Pues siempre intento meterle un poquito de piano. O no, o le hago un ritmo diferente. Pero hay que mantener siempre la esencia de uno. Vivimos en el mundo de los clones, es decir, todos queremos ser como otros. Error. Mucha gente en la música es muy buena, pero como siempre buscan sonar como, al final no llega a nada. Entonces está bien referenciarse. Por eso preguntaba antes, ¿quiénes son vuestros DJs favoritos? Porque al fin y al cabo todos tenemos referentes, todos tenemos gente a la que idolatramos, gente como nos gustaría ser a nosotros, pero es verdad que eso no nos lleva a ningún sitio. Está bien para que cojamos ideas, pero hay que siempre buscar un poco lo que a uno le gusta. Vamos a ver cómo sería la canción desde dentro. Paradme cuando queráis. Hacemos, por ejemplo, hacemos solo en distintos instrumentos, vamos viendo qué tiene cada parte, y si no me paráis lo voy a hacer yo. No os preocupéis. Bueno, hay algo que no os he dicho. La voz también tiene una serie de procesamientos, es decir, la voz no se graba
y se mete en el proyecto. La voz hay que grabarla y hacerle unos proyectos para que la voz suene presente, suene limpia, suene con algún efecto también que le dé un poco de cohesión dentro de la canción, que se compacte con los demás elementos, porque si no al final todo suena, como decía antes, como una pelota, ¿vale? Vamos a escucharlo. Os veo unas caras de asustados, de verdad. Antes de nada, ahora que ya sabéis cuáles son los elementos principales y cómo se hace la canción, analizad un poco. Es decir, buscad, por ejemplo, cuando entra el piano, cuando entra el bajo, cuando entra, por ejemplo, la percusión, y fijándola, el platillo, la caja. Ahora que habéis visto la canción desde dentro, ¿alguna vez os habéis parado a pensar qué elementos tiene, por ejemplo, esta canción? Quizás el más perceptible fuera el piano, pero ni eso. O sea, ahora, por ejemplo, si volvéis a escuchar esta canción, seguramente os acordaréis de mí y diréis, vale, me acuerdo cuando Jesús le daba los botones y hacía la percusión, o cuando hacía el bajo, o esa atmósfera de la entrada. Fijaos, lo que decía antes, si yo tengo una voz y no tengo producción, sí, claro, tienes una voz, pero ahora si yo tengo producción y no tengo voz, por eso quería hoy también reivindicar un poco la importancia de la producción. Fijaos, por ejemplo, aquí el sintetizador quizás no se aprecia, pero va haciendo también, digamos, el mismo dibujo que hace el piano. Refuerza un poco lo que hace el piano en ese caso. Vale, luego también tenemos algunos sonidos, digamos, más bien de efecto, como por ejemplo este sonido. Vale, estos sonidos se utilizan para dar paso de una estructura a otra. Es uno de los procesos también muy importantes de la producción. ¿Cómo estructuramos la canción? Obviamente es una historia. No puedo empezar ya contando el desenlace de la historia. Empiezo contando la introducción, dónde estoy, qué está pasando, cuento un poco el desarrollo y llego a la parte en la que ya me meto de lleno en la parte interesante de la historia. En música lo único que se hace es cambiarle el nombre, digamos, a esas partes. Tenemos la introducción, tenemos una estrofa en la cual vamos desarrollando un poco las cosas y ya tenemos el famoso estribillo. ¿Vale? El estribillo es donde nosotros realmente encontramos, digamos, esa sonoridad o lo que recordamos de la canción. Es la parte que explota. En este caso, el estribillo, por ejemplo, sería esto. La parte, por ejemplo, que ya me empieza a poner dentro de la historia un poquito más interesante sería el piano. La introducción. Fijaos, es como una historia. Empieza con una introducción
canción y acabe con un final, ¿vale? Igual que os decía lo de la tortilla de patata. Empiezo, perdonadme el ejemplo, pero es que es el más sencillo para que lo veáis. Empiezo friendo las patatas, voy echando el huevo y al final, cuando llega al final de la canción, ya tengo mi resultado final, ¿vale? Tengo mi producto final. Poquito más que contaros aquí, deciros que os lo he simplificado mucho. Yo para hacer esto, pues llevo 12 años sentado en un ordenador para entender todo este tipo de cosas o de infraestructura. Y es verdad que es un mundo bastante bonito, es decir, el hecho de que tú puedas plasmar tu idea y de que no tengas ninguna norma. Obviamente hay normas musicales, porque las notas al final son ondas y no puedo hacer esto. Hay que seguir una especie de patrón, pero dentro de eso se abre un mundo de posibilidades, ¿vale? Como proceso final, de este no os voy a hablar porque es muy técnico, sería la masterización. La masterización, ¿qué es? Es coger todo esto, una vez que ya tengo los volúmenes ajustados, sacarlo del programa y hacer que suene bien. En un móvil, en el altavoz de un ordenador, en el coche de José o en los salones de la Olivina, ¿vale? Por poner ejemplo. ¿Vale? Ese sí que es un proceso más técnico. Yo ahí conozco lo justo para yo sonar bien con mis canciones, pero como bien os decía, el mundo de la producción es un mundo muy amplio, ¿vale? Bueno, hasta aquí. Bombardeadme. Yo sé que esto es una cosa que prácticamente os pilla de nueva. Como DJ dentro de la Masterclass, pues obviamente no tenía necesidad de hacerlo, pero me gusta hacerlo. Me gusta que la gente conozca un poco esta profesión y conozca un poco lo que hay detrás de una canción. Que a simple vista, hoy, por desgracia, no damos la oportunidad de escuchar 5 segundos de la canción. Estamos con el móvil en redes sociales y hacemos así. Cuando... Ahora lo que dicho que lo estás siguiendo, las canciones ya no es un pelotón como antes, por ejemplo, el dibujo por caso de Aitana. Aitana para mí es una artista que a mí a día de hoy, aparte de artista, como impulsora de la música, me encanta. ¿Por qué? Porque se está saliendo un poco del canon. Yo no tengo nada en contra del reggaetón. A un estilo... No, has puesto muy buen ejemplo porque vamos a meternos ya en el salseo, que es lo que nos gusta a todos. El reggaetón hoy en día es un estilo que predomina de forma muy fuerte, es decir, prácticamente cuando uno va a una sala, cuando va a una discoteca, a un pub, principalmente lo que se escucha es reggaetón. Yo como DJ, uno de los estilos que más piden pues, es el reggaetón. Yo no tengo nada en contra del reggaetón, pero hay una serie de estilos, aparte del reggaetón. Entonces, lo que comentas de Aitana, a mí personalmente me gusta mucho porque se ha salido cogiendo un poco la temática del reggaetón, que al fin y al cabo habla de amor, por no decirlo de forma obscena, pero se lo ha sabido llevar a su terreno. Es decir, hoy en día, ¿cuáles son los estilos que más están predominando? Reggaetón, género urbano y techno, o tech house, como queramos llamarlo. Entonces, ella, dentro de ser comercial, porque obviamente sigue la pauta de una discográfica, pero está trabajando, por ejemplo, con sonidos más que se van al techno. Entonces tiene esa particularidad, digamos, de esos matices en la vocal, más, digamos, más urbanos, más... no latinos en sí, sino más asequibles para todo el mundo, pero es verdad que se lo lleva a su terreno. Y particularmente eso me gusta mucho. Sí, tira un poco por los sonidos así un poquito más sucios de sinte. Cuando digo sucios, digo sonidos que no están tan ecualizados, tan perfectos, son sonidos más orgánicos. Hace 20 años no había 10.000 millones de bombos ni 10.000 millones de cajas. Había pues una serie de librerías de sonidos y el que tenía acceso a ellos, porque tampoco había internet, pues lo utilizaba, incluso se los pasaba a otro, pues pasa un poco eso. Al final antes la gente escuchaba más porque había menos. Hoy en día, como hay mucho, la gente no escucha. Como decía antes, es una pena. Yo a lo mejor me paso 2 semanas, 3 semanas, un mes haciendo un proyecto, una canción y la subo a las redes sociales con toda mi ilusión y la gente, si a los 2 primeros segundos no le gusta, les dice. Particularmente eso duele mucho, no os imagináis lo que hay invertir tiempo, ya no tiempo en hacer la canción, sino tiempo de tu vida. Yo he tenido que sacrificar muchos momentos de mi vida, momentos familiares, momentos con amigos, momentos de no salir, de quedarme un sábado investigando el programa, probando sonidos, para que luego no te dé la oportunidad ni de escucharte. Entonces, con más motivo hoy para contar un poco los que estamos aquí,
lo que hay detrás de esto y que bueno, si estamos los que estemos, que por lo menos sepáis cuando escucháis algo, ya no hablo de mí, sino hablo en general, que digáis, vale, sé el trabajo que hay detrás de esto. Y por lo menos, no digo que vayas corriendo a seguir al artista, pero por lo menos que nos den la oportunidad de escuchar un minuto su canción. Tampoco te tendrá que gustar, obviamente cada uno tenemos nuestros gustos y no te tiene que gustar toda la música. A mí hay canciones que tampoco me gustan, pero es verdad que por lo menos se dé un poquito la prioridad a escuchar a los artistas. Como bien decías, también hay que buscar un poco la esencia de uno mismo y hoy en día eso perjudica más aún, porque si tú no suenas como o si no haces lo que haces, no te escucho. Entonces, creo que la mayoría de las que estáis aquí, voy a poner el ejemplo, conocéis la canción de La Vueltecilla, la canción que se hizo tan viral de Botellón de Andújar lo cierran a las 10. Paco, date una vuelta, date una vueltecilla. Vale, esa canción la produje hace 3 años, os voy a contar la historia, fue una canción que nació pues, prácticamente de una coña, de unos audios de WhatsApp que a mí me mandaron, oye, una canción con esto. Fijaos hasta qué punto puede llegar la música, que lo mismo vale para una vocal de una cantante que para un audio de WhatsApp de Paco, con todo el respeto del mundo. Yo lo que hice fue coger esos audios, pero los puse de tal forma en los que yo sabía que la gente se le iba a quedar, igual que hablábamos antes de las melodías. Cogí la frase que más gracia hacía y la puse justo antes del estribillo. ¿Qué pasa? Que cuando tú escuchas esa frase y te vas al estribillo, cuando rompe la canción, por así decirlo, te gusta, sí o sí. Aunque sea una absurdez, aunque sea una cosa de coña. Entonces, tuvo el tirón que tuvo, pero no por Paco, no porque la hiciera yo o por los que salían en la canción, sino por cómo estaba hecha. Os digo esto porque aparte de esto, cuando vosotros escuchéis canciones a día de hoy comerciales, como decía antes, hay un equipo de personas ahí detrás para que eso llegue. ¿Por qué? Porque como damos tan poco tiempo a escuchar cosas de la gente, hacemos así, pues, hay un equipo pensando en que si dedicas 2 segundos, en esos 2 segundos captar tu atención. Porque si captas tu atención en esos 2 segundos, quizás escuchas 30 segundos. Es triste, pero es el mundo en el que vivimos y bueno, quería contároslo un poco y que sepáis también pues, que un productor dedica mucho tiempo de su vida a aprender, dedica mucho tiempo de su vida a crear, para que luego ni siquiera se le tenga en cuenta. Gracias también, lo que hablábamos antes, a que Bizarrap ha posicionado un poco esa figura. Hasta aquí, ¿qué tal? ¿Bien? Bien. ¿Tenéis algo que preguntarme? Sí, sí. Porque ahora, por ejemplo, yo vea porque DJ y ya, por ejemplo, bueno, me gusta más género. Como todo el mundo tiene su prioridad. Respetando, por ejemplo, ya la música de los 80, porque no se suele ya poner, excepto 4 o 5 DJs, lo demás es que todo el mundo reggaetón. Has tocado un buen tema y te voy a decir por qué. Fijaos que hoy en día, ¿qué se está haciendo? Se están cogiendo canciones que tuvieron éxito hace 20 años. Por ejemplo, os voy a tocar una melodía y seguramente en cuanto la escuchéis vais a decir, la conozco. Vale, ya no. Esto es otra de las cosas que no se aprecia, pero cuando uno empieza en el mundo de la producción, te duele mucho la cabeza. Yo siempre lo digo, ¿por qué? Porque llegas y dices, esto no suena, porque no suena. Y te vienes aquí y dices tú, ¿dónde le doy? O sea, yo he podido pegarme para una simple tontería 2 semanas intentando entender por qué esto no suena, por qué el programa hace esto, si yo le estoy diciendo que haga esto. Entonces son cosas que aparentemente no se ven, pero que a día de hoy sí ha hecho una canción. Pero tú no sabes los calentamientos de cabeza y el uno que pasaría a mí de la oreja intentando resolverme problemas. También cuando no tienes nadie a quien preguntarle, en ese caso, es más difícil todavía. Bueno, volviendo al tema, lo que decía, un himno que lo ponen en cualquier fiesta, la gente baila. Es una canción que me parece que es del 93, 94, no lo sé con seguridad. ¿Qué se está haciendo hoy? Coger esos himnos y transportarlos a la música actual. ¿Por qué? Porque la música actual ya nos sorprende. La música que hoy en día escuchamos no causa sensación. ¿Por qué? Porque son todo copias de copias de copias de copias. Canciones de reggaetón, ¿cuántas hay? 300.000. Yo cuando voy a una fiesta, lo primero que me dicen, reggaetón viejo, reggaetón antiguo. No es seguramente que también ha hecho sus pinitos, pues también lo ha escuchado, incluso tú, Miguel.
¿Por qué? La gente quiere lo de antes, porque antes había poco y lo que había se disfrutaba, y al menos se le daba la oportunidad de escucharlo. A día de hoy, como hay tanto, no sé para dónde tirarlo. Tampoco se puede culpabilizar ni a la gente de la calle, a la gente de a pie, por así decirlo, ni a los artistas. La gente de la calle, hoy en día aquí tenemos 40.000 millones de canciones. Entonces, claro, para mí es más difícil encontrar qué es lo que me gusta, o si Jesús Ábalos ha hecho una canción, Entonces, ¿qué pasa? Que volvemos un poco a lo que conocemos. Cuando uno va a una fiesta, como DJ, yo os lo digo, quiere escuchar cosas que uno sabe, cosas que uno conoce. También, como DJ, está bien siempre aportar cosas nuevas que la gente no conoce. Antes, como no había YouTube, cuando no había Spotify, cuando mis padres o vuestros padres iban a la discoteca, lo que escuchaban, pues les gustaba y era con lo que se quedaban. Escucha esta canción, claro, no tenían acceso en su casa a escuchar esa canción. Por eso también se daba la oportunidad de escuchar cosas. Hoy en día, yo cuando voy a trabajar a un sitio, como DJ, lo primero que hace la gente es acercarse a pedirme a mí canciones. Entonces yo siempre digo una cosa, yo no tengo un problema en ponerte ninguna canción, pero también déjame trabajar a mí. Déjame que yo te ponga lo que yo me he preparado para hoy, porque no lo sabes. Y quizás hay canciones que hoy vas a escuchar y no las conocías. Y quizás te sorprenda. Entonces, hay que respetar un poco también más la figura del DJ. Creo que hoy en día se tiene un poco como... El DJ está ahí para pedir las canciones, no. El DJ no es Spotify, ¿vale? El DJ, como a cualquier persona, nadie le gusta que se metan en su trabajo. Yo no puedo ir a decirle a Antonio, no hagas ese trabajo así, no puedo decirle a Noé, ese tú no lo estás cogiendo bien. Por mucho que yo sepa. A cada uno hay que decirle hay que respetarle, en ese caso, que haga sus cosas y que haga su trabajo. Ya no sé ni por lo que estaba diciendo esto. En fin, que hoy en día se está cogiendo música de antes porque lo que a día de hoy se hace ya no sorprende. Por eso digo que siempre uno tiene que, por lo menos, aportar algo. Cuando se hizo la canción de Flying Free, que seguramente conocemos la mayoría, se hizo una melodía de piano. A día de hoy ha trascendido. ¿Pero por qué? Porque la persona que lo hizo con el corazón. La hizo y dijo, esto me gusta. No lo hizo porque esta melodía va a ser un hit y yo voy a llegar a la cima. Eso es lo que te hace llegar a ningún lado. Entonces, las cosas siempre tienen que nacer de uno. Os cuento, yo hace 4 años, en la pandemia, perdí todo el trabajo, me dedico al tema de los eventos, lo perdí todo, y salió un concurso a nivel internacional, lanzado por la discográfica Blanco y Negro, una de las discográficas más importantes, reconocidas a nivel nacional, en España. Yo hice 4 proyectos. De los 4 que hice no me gustaba ninguno. Quedaban 3 días para el concurso. Y dije, no tengo prisa, pero tampoco puedo dejarlo mucho más. Como no me gustaba ninguno, porque todos se parecían a algo, dije, Lo único que me dieron a mí fue la voz del tema. Es decir, me dieron como si os pongo aquí esto. Y yo con esto tenía que hacer todo lo de detrás, es decir, todo lo que hemos visto, la producción. ¿Sabéis lo que hice? Lo que a mí realmente me gustaba. Lo que yo, si estuviera escuchando esa canción, querría escuchar. Gané. Firmé con una discográfica más potente, por así decirlo, de España, pero no porque mi tema fuera el mejor ni el peor, sino porque hice lo que me apetecía, porque puse mi esencia aquí. Y lo llevé a la canción. No tiene más. Recalco que uno tiene que aportar lo que tiene. No hay que intentar parecerse a nadie, ¿vale? Yo por esta parte poquito más que contar. Preguntadme lo que queráis y si no hay más preguntas pasamos a la parte DJ. ¿Realmente os imaginabais que todo esto estaba detrás de una canción? ¿O hacíais una ligera idea simplemente? Básicamente la música al final son emociones y uno tiene que transmitir esas emociones en forma de música, sea con unos acordes de piano, con una guitarra, con un violín, un saxofón o un ritmo de tempo, que también tiene su encanto, ¿vale? Por eso, al menos cuando escucháis algo nuevo, darle la oportunidad. Es decir, oye, mira, voy a escucharlo, a ver, no lo sé si me gusta o no. No puedo tampoco regirme por lo que le gusta a la gente, porque al final lo que le gusta a la gente le gusta a un grupo de personas, pero a lo mejor a mí no me gusta. Y tampoco os sintáis obligados a escucharlo como escucha todo el mundo. ¿Vale? Bueno. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. El equipo en la producción es un complemento, es una herramienta.
Realmente para producir se necesita esto. Con un ordenador portátil podemos reconstruir la canción de Quevedo, el Quédate, el himno mundial. Podemos hacer lo que queramos, obviamente es más difícil. Si yo, por ejemplo, tengo un portátil y tengo esto, ¿cómo se llamaba esto? ¿Lo recordáis? Un teclado MIDI, vale. Si yo tengo esto y tengo eso, quizás me es más fácil, por ejemplo, tocar melodías. ¿Qué pasa? Desde aquí tengo que hacerla yo a mano, tengo que escribirla. Pero no me hace falta esto, es decir, si yo quiero hacer una canción, sabiendo un poquito de música, me vengo aquí y hago una canción. Es decir, yo conozco a mucha gente que produce solamente con el portátil, es decir, os voy a decir más. Artistas como por ejemplo, Skrillex, James Hype, van en el avión, sí, van viajando de un sitio a otro, pero están haciendo las canciones desde el ordenador. Sé, por ejemplo, de himnos, o sea, cuando hablo de himnos, hablo de canciones que son muy reconocidas, que se han hecho en un autobús, en el portátil, o sea, el equipo no es determinante de lo que uno haga. Quitaros la idea de que uno necesita un estudio gigante para hacer música. Es más, yo a día de hoy que tengo mi propio estudio, me siento más limitado que cuando tenía menos. Obviamente, para mí, digamos, era un sueño tener mi equipo de trabajo, que no es un capricho, es una herramienta. Pero poder tener todo ese tipo de despliegue, por ejemplo, de teclado, de mesa, de equipo, a mí realmente me hace feliz porque es realmente lo que me mueve, mi pasión. Pero para nada, es una cosa muy condicionante, o sea, te puede limitar más que ayudar en ese caso. Por eso yo siempre digo que todo el mundo que empieza la producción, o el que realmente le cause sensación esto, venden teclados con 2 octavas, es decir, con estas teclas. Con eso ya se pueden hacer melodías. O sea, yo por ejemplo, aunque este teclado no tenga todas las teclas que tiene un piano, puedo ir moviéndome como si fuera añadiendo o quitando teclas. Es decir, tengo al alcance todas las teclas de un piano. Por tanto, cuanto menos equipo, yo siempre lo digo, mejor. De hecho, yo a día de hoy estoy trabajando en un formato en el que trabajo con el portátil y un piano así de pequeño. Me salgo del estudio, me voy a la sierra, me voy... Realmente, me salen mejor las canciones cuando estoy fuera que cuando estoy en el estudio. Porque al tener tanto, muchas veces te nubla. Meto esto, pero fuera. Cojo el portátil, cojo un piano y empiezo a tirar melodías. Muchas veces, cuando uno empieza, oye, voy a hacer este acorde, y empieza a grabar cosas de forma un poco tonta, por así decirlo, voy a probar, voy a hacer, salen mejores cosas que cuando dices, voy a hacer un tema de deep house con matices melódicos. Y la idea no se puede condicionar, la idea nace y hay que respetarla, ¿vale? ¿Cómo pasa tú, hablando de lo que estaba diciendo, cómo pasa lo que sientes o lo que piensas? O sea, ¿qué hace una canción? ¿No? Y lo que estás pensando, lo que cosas hace, ¿cómo? Muy buena pregunta también. Esa pregunta es más complicada de responder. A ver, no es más complicada de responder, sino más complicado de ejecutar. Cuando yo, por ejemplo, tengo una idea, es verdad que el equipo, digamos, igual que no es, digamos, lo imprescindible, saber un poquito de música sí es necesario. ¿Por qué? Tocar melodía a lo loco no ayuda, pero si conocemos una base, es decir, cómo se forma un acorde, cómo puedo hacer una melodía base, te puede ayudar a transmitir un poco esa emoción que tú quieras hacer. Yo, por ejemplo, puedo hacer una cadena de acordes tristes, ¿vale? Esto me genera a mí un poco más tristeza, pero porque sé que estos acordes tienden un poco a sonar un poco más tristes. Por ejemplo, acordes más alegres, ¿vale? Eso me genera un poco más alegría. Tampoco es condicionante el hecho de tener que saber los acordes para transmitir emoción. Al fin y al cabo, muchas veces las canciones salen y tampoco salen con el objetivo que tú pensabas, pero tampoco está mal. Es decir, no es lo que yo quería, pero me gusta. Pero es verdad que eso es complicado. A ver, es complicado en el sentido de que es muy difícil transmitir la misma emoción que tienes a la producción. Te va a salir algo similar, pero no te va a quedar igual como tú lo tienes en la cabeza. Si te queda igual es que eres un prodigio. A día de hoy, por ejemplo, a mí me cuesta algunas veces transmitir sensaciones muy precisas. Es decir, si quiero que sea un tema más alegre, pues sé que tengo que hacer unos acordes más alegres. Si quiero que sea un tema un poquito más triste o más oscuro, hago unos acordes más oscuros. Es lo que a mí me ayuda, por ejemplo, a construir eso. Pero transmitir emociones muy concretas, ya te digo,
sí que se necesita saber un poquito más de música a la hora de construir melodía, de cómo gestionar esa emoción. Más que muchas veces la música es cómo desarrollas la canción, cómo haces esa estructura. Si tú, por ejemplo, quieres que sea algo que te genere algo de nostalgia, pues yo empezaría con una atmósfera, empezaría con una nota así suelta. Si quiero que, por ejemplo, sea algo más contundente, más serio, empezaría con un buen bombo y un buen bajo. ¿Vale? Entonces, lo que decía al principio, no hay unas reglas específicas que te digan para hacer una canción nostálgica tienes que hacer esto. Entonces, por eso también sí que se dificulta un poco. Por eso la creatividad, como es tan amplia, al final uno tira por un lado y al final sale algo que no era eso, pero me gusta, y al final te llega. Y oye, muchas veces así, yo te puedo decir que he hecho los mejores temas, probando. Oye, voy a hacer esto, se desvía un poco, pero oye, pues me gusta cómo queda tal. Hay veces que sí que vas y das con la emoción precisa, pero es complicado dar con lo que realmente, por lo menos a mí. Eso es lo que quiero. Eso, aunque suene un poco friki, pero algunas veces me pasa. O sea, es decir, algunas veces lo que tú dices, estoy en un bar o... Te voy a poner un ejemplo, perdón. Hace poco escuché la alarma de un coche y era un sonido que se repetía, claro, yo en mi cabeza dije, si le hago esos acordes y le meto, por ejemplo, aquí un bombo, o sea, de cualquier sonido que tú escuches puede haber inspiración. Es decir, hoy en día se está trabajando mucho eso. No sé si lo habéis visto por Instagram, que a lo mejor se graba el chasquido de un mechero, se graba un clap, se graba con un ambientador y se hace una canción. Por eso, como bien decía antes el compañero, es menos importante realmente tener una librería gigante de sonidos, teclados, con un plato, con un... Al fin y al cabo, sonido, no es que tengo que tener un sonido particular de piano con un golpe así. Imaginaos. Yo puedo hacer un bombo. Cojo ese golpe, lo grabo, le doy grave, le hago un poco más de cola. No lo hago aquí porque no tengo un micro, pero se podría hacer perfectamente. Con el movimiento de una silla, con el movimiento de una botella, por ejemplo, se puede hacer música. Es decir, eso realmente te abre más puertas, el hecho de imaginarte música con sonido random, que el hecho de decir es que necesito este sonido específico. Realmente a mí ese tipo de pensamiento me causa un poco de rechazo porque me limita mucho. Es más, cada vez intento tener los menos sonidos posibles, porque cuanto más tengo, como decía antes, más me agobio, más no sé por dónde tirar. Este me gusta, pero como tengo 10.000 más, voy a escuchar y al final lo único que hace es escuchar sonido y hacer música cero. ¿Lo has visto en algún vídeo o algo, no? Por eso me lo has preguntado. Vale, pues es una buena pregunta, ¿eh? Muchas veces, aunque suena un poco friki, me pasa. Estoy a lo mejor en la calle, escucho, no sé, sonidos particulares del día a día. Sí, de hecho es que, ya te digo, yo sí que lo he visto que se hace mucho, incluso hay una tecnología ahora que es una pasada, y es que hay una especie de pincitas que emiten sonidos según donde las enganchas. Yo, por ejemplo, pongo aquí una pinza y la meto dentro de un vaso de agua y genera un sonido. Entonces, hoy en día lo bueno que tiene la tecnología en ese caso es que abre mucho las puertas a la hora de la creación. Pero también, cuanto más recursos tenemos, menos creativos nos volvemos más cómodos. Entonces, por una parte está guay que haya tantas cosas a la hora de hacer música, pero por otra parte una no de doble filo. Yo prefiero ahora mismo, como digo, mi pianito pequeño, si puedo me voy fuera o en el mismo salón de mi casa. Muchas veces me salgo del estudio, me pongo en el salón y muchas veces se me ocurren más ideas fuera que dentro. Venga, más cosillas. Cierto. Aparte de eso, no es un músico, o sea, un par de días, un trabajo, tocando, una voz, cantar, hablar, eso lo hace una persona que son ni siquiera esos sonidos reales, esos sonidos
a tocar, es una imitación de batería, entonces, lo más bonito de la música, lo va a decir que bueno, que eso es una emoción de la música, porque ya no es música real, hay que decir que no, hecho con un vinilo no es. Muy buen aporte. A ver, yo sí que estoy un poco a favor de lo que dice esa gente, porque, a ver, básicamente todos sabemos que hoy en día los DJs están teniendo un impacto muy grande. Antes era algo que estaba mal visto, por así decirlo, porque se relacionaba con el mundo de la noche, la droga. Hoy en día está lo contrario. Un DJ es una figura glamurosa, exitosa. A ver, hay que también darle la importancia a los instrumentistas o a los músicos, digamos, del directo. Por ejemplo, yo sé que toca el trombón, la tuba, Miguel también toca la percusión, Fernando también toca la percusión, no sé si hay la tuba también. A ver, una cosa que quede muy clara. La música al final, nazca de un teclado, nazca de un instrumento, es música. Pero es verdad que hay una serie de personas que se pasan mucho tiempo de su vida estudiando cómo tocar un instrumento para que luego, por ejemplo, llegue un teclado y lo emule. Como bien dice, no es real, hoy en día están muy conseguidos los sonidos. Yo puedo poner un sonido de orquesta y está súper conseguido, pero también hay que darle la importancia a ese tipo de música. Como pasa con el tema de los DJs, hoy en día una persona de una sala o de una terraza o de un pub prefiere llevar un DJ que le cobra más barato y te pone muchas más canciones que, por ejemplo, un grupo, una orquesta. Es una pena, porque también la música en vivo, esa calidad de la que hablábamos, se está perdiendo. Y igual que se pierden puestos de trabajo, se pierden músicos muy buenos que realmente están aportando mucho a la música, y se pierde gente que, digamos, aporte, por ejemplo, luego a esos matices dentro de un disco. Yo, bueno, algunos lo sabréis, hace poco grabé un disco a un chaval de aquí de Garrillo, Emilio Martínez Palomares, y es verdad que lo que tú decías, las baterías las grabé yo con un teclado, son baterías sintéticas. Mi hermano, por ejemplo, en batería me dijo, me ha costado mucho, si no me dices que esto lo has grabado tú, que esto es real. O sea, ¿por qué? Porque están tan conseguidas ya, pero claro, luego llega, por ejemplo, mi hermano, le mete la percusión completa y no hay color. Lo otro suena un poco más informatizado. Pero, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, como la gente hoy en día no le hace caso, a ver, normal, no todo el mundo tiene que ser experto en música, pero no le hace caso a si eso es real o no, le da igual. La gente hoy en día no tiene criterio. Quiero escuchar la letra, que me guste la letra para aprendérmela y cantarla en un concierto. Ya está. Entonces es verdad que yo ahí sí que hago mucho hincapié en el hecho de que hay que apoyar un poco más la música en directo. También hago un llamamiento, y me voy a tirar al barro, a que los conservatorios deberían cambiar la forma de enseñanza. Hoy en día los conservatorios dan una enseñanza que está completamente desfasada, aportan mucho perfeccionismo al alumno en vez de fomentarle la creatividad. Hay muchas técnicas nuevas que no se están incorporando. La tecnología avanza, la música avanza, entonces no podemos estar estudiando cómo se componía hace 200 años. Tenemos que también, siempre desde el respeto, ojo, yo no estoy en contra del conservatorio, pero sí que estoy en contra de la enseñanza. Por lo que tú dices, porque tampoco se está dando la oportunidad a que las personas tengan, digamos, una serie de conceptos actuales, o que sepan un poco cómo se trabaja este tipo de cosas. Nosotros con la academia intentamos trasladar lo que hoy en día está teniendo un poco más de impacto a la gente que quiera aprender. José, o Fernando, o Tobal, Ismael, vosotros venís a tocar el piano y yo no puedo tener 10 años, no, la posición correcta para sentarse. Tú lo que quieras es tocar. Entonces, si lo que quieras es tocar, vamos a tocar. Obviamente hay que aprender una serie de cosas, es normal, pero hoy en día el aprendizaje ha cambiado, las cosas se consumen más rápido. Por tanto, para que eso no se pierda, para que los instrumentistas no se pierdan, también se debería cambiar un poco la enseñanza. Siempre hablo desde el respeto, que yo no soy nadie para decir cómo tiene que dar clase un profesor de conservatorio, ni cómo lo tiene que dar en una escuela de música. Pero es verdad que la enseñanza está un poquito anticuada. Para que la gente se le despierte el interés, habría que acercarlo un poco más. Por ejemplo, Ismael, ¿cómo te llamabas? David. Por ejemplo, David mañana va al conservatorio y dicen, oye David, tienes que estar 14 años para salir tocando la trompeta. El chiquillo le asusta. Sí, dice, yo 14 años, si lo que quiero es tocar y pasármelo bien, no venir aquí a ser un robot y tocar y tener una ejecución perfecta. Entonces, ya que las cosas han cambiado, hay que cambiar con ellas. No podemos coger y, por ejemplo, dedicarnos 14 años a estudiar un instrumento
y que luego cuando salgamos no sepamos lo que en la actualidad se está haciendo. Por lo menos bajo mi punto de vista. No sé si he respondido a tu pregunta, pero es verdad que para que eso se mantenga, para que no se pierdan los instrumentistas en directo, también se debería cambiar la enseñanza. Porque hay mucha gente buena, incluso hay gente en la calle tocando. Y es una pena, porque hay gente que está en lo más alto que no aportan nada. O sea, aportan la rueda de cámara, o sea, 4 acordes de siempre, una letra jugosita, la letra que me la recuerdo rápido, y luego hay gente que la verdad es que cuando en la calle dicen, madre mía, ¿cómo puede estar esa persona pidiendo dinero? ¿Y cómo puede estar otra persona ganando lo que está ganando sin hacer nada? En ese caso sí que está un poco más descompensado actualmente. Más cosillas. ¿En qué se diferencia las teclas blancas del piano de las negras? Buena pregunta. Pues ¿saben en qué se diferencia? Son iguales. Es decir, son iguales. Vamos a poner un piano para que tú lo veas. Básicamente el piano pues tiene sus teclas blancas y teclas negras, pero realmente porque cuando se hizo, se construyó así en torno a cómo se enseña la música. Es decir, la música son ondas. Una onda, otra. Entonces, una tecla blanca emite un sonido, una tecla negra emite otro sonido. ¿Cuál es la diferencia? El tono, es decir, digamos que de una tecla blanca a una tecla negra hay un tono, y de una tecla blanca a una tecla negra hay medio tono. Es decir, sería como una escalera. Esto sería un peldaño completo y esto sería medio peldaño, ¿vale? Todos conocemos la escala básica, do, re, mi, fa, sol, la, si. Pero dentro de esa escala que conocemos hay una serie de notas, por así decirlo, que están ocultas, que son estas. Do sostenido, re sostenido, ¿vale? Forman parte también de esas notas, pero no son tan perceptibles, ¿vale? ¿He contestado tu pregunta o no? Fijaos, mira, ya que lo has preguntado, yo puedo hacer, por ejemplo, aquí un acorde es, para que lo entendáis, como 3 notas sonando a la vez. Tienen que tener relación entre ellas. Yo, por ejemplo, utilizando las teclas negras, puedo hacer un acorde de otro tipo, un acorde un poquito más triste. Fijaos, solo varía una nota. Pero cambia el sonido. Entonces se utilizan para eso, para darle un sonido particular o darle otro. Normalmente cuando vienen a estudiar piano conmigo, siempre hago la misma pregunta. ¿Cuántas teclas veis en el piano? Obviamente aquí no están todas las teclas de un piano, pero la gente se pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 88. Yo no. Como no, se la acaba de contar. Espérate, voy a contarla otra vez. 88. Te he preguntado cuántas teclas ves, no cuántas teclas tiene el piano. Un piano realmente tiene 12 teclas. Es decir, un piano es esto. Si os fijáis, si cojo esto y lo muevo aquí, ¿qué tengo? No, tengo lo mismo. Fijaos, tengo 2 teclas negras y 3 teclas negras aquí. Si yo lo muevo, tengo lo mismo. Si yo lo muevo, tengo lo mismo. Digamos que son como copias de esas notas. Entonces yo todo el rato tengo do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si. Unas más agudas, otras más graves. Pero un piano es esto. Entonces, muchas veces la complejidad en la música la gente la asocia porque, wow, piano, eso es súper difícil de tocar. Pues como cualquier cosa, igual que un fontanero tiene su dificultad, igual que un albañil, un carpintero, un fotógrafo. Entonces, también os impulso un poco a que si sentís curiosidad por la música, que no penséis, wow, eso es muy difícil. Es más fácil de lo que la gente se piensa.